Ya. Hola a todos, esta es la clase 4. Voy a continuar con un breve comentario de las últimas slides de la clase 3. Entonces, habíamos visto este ejemplo de regresión de mínimos cuadrados, de la comparación entre mínimos cuadrados y mínimos cuadrados regularizados con dos órdenes, perdón, con dos valores distintos para el parámetro ρ. ¿Ya? Vimos lo de la equivalencia con restricciones, lo de las curvas de nivel, cómo el regularizador acerca la solución a cero, ¿ya? Entonces, si el regularizador es cuadrático, el viaje hacia cero es perpendicular siempre a las curvas de nivel, entonces es directamente, más o menos directamente a cero, ¿ya? Radialmente. Eso quiere decir que si cada eje es un parámetro, todos los parámetros empiezan a disminuir de la misma forma. En cambio, cuando el regularizador tiene un orden que es 1 o menor, la trayectoria desde el óptimo global y restricto hacia cero no es radial, sino se va a los ejes y vuelve por los ejes. Que sería como venirse por acá o venirse por acá. Y eso hace que la norma del parámetro, por supuesto, también disminuya porque me estoy acercando al origen. Pero se privilegia el llevar algunos parámetros, algunas coordenadas del parámetro θ directamente a cero y después reducir la norma, ¿ya? En vez de reducir la norma globalmente. Y eso, una forma de interpretar eso es selección de características, porque si uno considera que cada elemento del parámetro corresponde a una característica distinta, por ejemplo, no pensemos solamente en las coordenadas de x, del input, sino que pensemos que cada coordenada de x es un modo distinto de operación, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, uno es x cuadrado, uno es seno de x, uno es el logaritmo de x, lo que sea, ¿cierto? Son bases. Lo que hace el regularizador p igual 1 o p igual otra cosa es elegir cuáles son las bases que se activan en cada momento. ¿Vale? Ya. Entonces queda la pregunta de, eso era p igual 2, p igual 1, p igual 0,5, de la pregunta de qué pasa con p igual 0. No sé si alguien me puede comentar eso. ¿Qué sería p igual 0? ¿Cuál es la norma L0? Bueno, no es norma, es como una norma, pero igual le decimos norma L0. ¿Se vería como una cruz, quizás? ¿Sería como qué, perdón? ¿Se vería como una cruz, quizás? Eh, Más que cómo se vería, la norma L0 de un vector B es la cantidad de elementos no nulos que tiene el vector. Entonces, si el elemento está en Rn y todos sus... Pero si el vector está en Rn, en Rm, perdón, para seguir la notación. Si el vector está en Rm y todos sus elementos son no nulos, la norma L0 de ese vector es M. ¿Ya? Si el vector tiene 3 elementos que son 0 y 3 que no son nulos, entonces la norma L0 de ese vector es m-3. ¿Ya? Y así. Entonces la norma L0 ataca directamente el número de elementos que son no nulos. Entonces, en ese caso voy directamente al eje, ¿ya? Para ir disminuyendo la coordenada que sea más pequeña, después la segunda coordenada más pequeña y así. Tiene la intuición que uno busca para la selección de características, pero es mucho más difícil de optimizar, porque no tiene la forma diferenciable del regularizador cuadrático. Pero en general, con P igual 1 ya está bien. ¿No? P igual 1 es lo que se conoce como lazo. Y aquí hay un ejemplo. ¿Ya? El caso es la comparación de nuevo de mínimos cuadrados no regularizados, mínimos cuadrados regularizados con Rich, o sea, P igual 2, y mínimos cuadrados con lazo, P igual 1. Lazo es simplemente regularizado con P igual 1. Este es un nombre que tiene alternativo. ¿Ya? Significa Least Absolute Selection and Shrinkage Operator. O sea, es un operador al modelo
que hace mínimos cuadrados, ¿ya? Pero además hace shrinkage, o sea, disminuye la norma de los parámetros, y selection, o sea, lleva algunos a cero. Y en este ejemplo usamos el Breast Cancer Wisconsin Dataset, que es un problema eh, creo que es de imágenes médicas, pero las imágenes ya están procesadas, o sea, hay características calculadas sobre cada una de las imágenes. Son 30 características, ¿ya? Creo, no recuerdo bien, seguramente alguien conoce el dataset, pero creo que son fotos de tumores y estas 30 características son como la excentricidad del tumor, el radio, el color, algo así. Son 30 valores. Y tenemos 569 muestras. Y queremos resolver este problema de regresión. Entonces vamos a entrenar mínimos cuadrados regularizados p igual 2, mínimos cuadrados regularizados p igual 1, y aquí grafico los parámetros, ¿ya? Los parámetros mínimos cuadrados, fíjense que tienen estos son los parámetros. El primer parámetro, perdón, las coordenadas del parámetro θ. El primer parámetro, en mínimos cuadrados, tiene un valor absoluto mayor que 20, después como 18, después como 7 y algo, 5, y así empieza a caer. Cuando aplico Rich, o sea, p igual 2, los parámetros inmediatamente caen. O sea, antes era del orden 20, 15, ahora son 0,4. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, el tamaño relativo ahora es muy distinto, como que pesan mucho más, ¿ya? Antes la mayoría del peso de los parámetros estaba concentrado en los primeros 2, ahora parece ser como son los primeros 10. ¿Ya? Sin embargo, Lasso no solamente los disminuye, sino que además selecciona, dice me voy a quedar con los primeros 5 en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto en un problema como este? En que la detección de si el tumor es cancerígeno o no, no solamente está basada en ocupar todos los elementos de entrada, sino que además me dice que hay 5 que yo necesito mirar, y eso puede dar una intuición cuando uno está trabajando en un problema como este, en el cual puede decir, ah, mira, si la fotito del tumor tiene una excentricidad y un color y un tamaño, no sé qué, entonces puede ser cancerígeno, y algo que es mucho más interpretable en vez de tratar de encontrar una relación entre más de 20 variables. ¿Ya? Esa es la idea de usar Lasso. Además, veamos el puntaje de los tres modelos, mínimos cuadrados, RR y Lasso, en las muestras, el puntaje dentro de muestra y fuera de muestra. Por supuesto, dentro de muestra, el mejor puntaje de mínimos cuadrados, porque esa es la métrica que optimiza mínimos cuadrados y no otra. Sin embargo, fuera de muestra, Rich y mínimos cuadrados funcionan casi igual, pero Lasso tiene una ventaja ahí, importante. ¿No? Y esto finalmente es un comentario que uno puede mezclar ambas regularizaciones, ¿cierto? Rich y Lasso. Y este modelo se llama ElasticNet, ¿ya? Y tiene un poco de ambas propiedades. La propiedad de ambos regularizadores. Entonces ahora voy rápidamente a la clase. Felipe, Sí, sí, preguntas por mientras preparo la clase 4. sí, en la lámina anterior donde estaban los gráficos, la variable objetivo, ¿cuál sería? ¿Es un sí no o es un nivel de cáncer? Mira, no recuerdo bien el dataset, pero yo creo que debería ser sí no. Ahora, vuelvo atrás un segundo. Yo creo que debería ser sí no, con lo cual no recomendaría hacer clasificación en un conjunto como ese. Perdón, no recomendaría hacer clasificación con un modelo de regresión, ¿cierto? Pero Claro, es un ejemplo de juguete. entiendo. Breast Cancer, Wisconsin,
Dataset. Ah, pero está aquí abajo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tiene? Ya. Este no es el conjunto que se usó. Porque este tiene 10 atributos y 699 instancias. Y yo dije que lo que usamos tiene 30 y 560. Es otro dataset. Yo me equivoqué al pasarlo a la slide, creo. Lo voy a revisar, pero si fuese este, miremos, a ver. Claro, o sea, lo que les dije era más o menos por ahí. Está el uniformidad de la forma de las células, uniformidad del tamaño, grosor. ¿Ya? Yo creo que son features que se hacen a mano. Y el... La clase al final. Y es de clasificación, entonces tiene missing values. Y estas son... claro, tiene que ser 0,1 porque está asociada a clasificación. Class es la 11, creo. Aquí está. Bien, gracias. 4. Sí. 2 y 4, sí. 0, 1, sí, da igual. Esto al final uno lo pasa al one hot encoding, en realidad que uno es 0,1 y el otro es 1,0. ¿Ya? Pero no sé por qué acá tengo estos números. Voy a mirar la forma en que se produce esta figura. Igual este ejemplo se puede reproducir en el archivo figuras.notebook que está en el repo. Pero voy a ver cuál es el que estoy importando ahí, porque probablemente, seguramente yo me equivoqué de dataset al pasarlo a la slide. Si queda tiempo al final de la clase, lo vemos ahora, si no lo veo después y se lo pongo en el foro. Ya, sigamos. Ya, ahora vamos a ver en la clase 4, máxima verosimilitud, que yo creo es de las clases más importantes del curso, ¿ya? El concepto más importante del curso, para mi gusto. Y los que vi por ahí en la lista, que hay algunos que ya tomaron estadística. Los que ya tomaron estadística, por supuesto que pueden ignorar esta clase completamente porque ya lo saben, ¿ya? Y de hecho, si yo les hice la clase del semestre pasado, va a ser básicamente lo mismo. Es en otro contexto, si quieren pueden quedarse a hacer preguntas, pero, pero, a ver, algo muy distinto. No. Seguramente va a haber un poco más de intuición en relación a lo que es el problema de regresiones, pero ya lo saben. Y si lo saben, bien, pueden hacer preguntas más interesantes. Bueno, como les dije en la clase pasada, el criterio de mínimos cuadrados y de regresión lineal en general, como los otros que vimos regularizados también, Eduardo pregunta si sirve prueba y estadística. Sirve para entender esto. O si te refieres si sirve para ignorar esto, no sé. Los que hicieron probabilidades estadísticas, ¿vieron máxima verosimilitud? Claro. Entonces, bueno, al final de la clase me dicen si aprendieron algo o si repetieron lo que ya vieron en otros cursos. Les voy a tratar de darle intuición al problema de aprendizaje. A ver, el criterio de aprendizaje de modelos que acabamos de ver, de mínimos cuadrados y mínimos cuadrados regularizados, pero al final el criterio es el mismo. Lo que pasa es que cambiamos un poco el funcional de optimización con el que aprendemos, pero el concepto es el mismo. Es tener un modelo matemático que vamos a usar para representar un patrón que es desconocido para nosotros, el cual es expresado solamente e indirectamente a través de datos. ¿Ya? ¿Por qué digo solamente e indirectamente? Porque cuando nosotros tomamos los datos de entrada y salida X, Y, nosotros esperamos que esos datos cumplan cierta relación. Esa relación la llamamos F, que es Y como función de X, ¿cierto?
y en particular vimos el caso lineal donde f es una transformación lineal de x. Pero en ningún caso hemos esperado que la función que estamos buscando sea exactamente lo que reflejan los datos. Es decir, que para todo i, el yi sea exactamente igual a f de x. En ningún caso estamos esperando eso, porque sabemos en particular que el mundo no es lineal, ¿cierto? Entonces, cualquier proceso que nosotros miremos no va a cumplir la regla. A menos que estemos mirando cosas muy exactas, podemos asumir que podemos encontrar el modelo exacto, ¿cierto? Seguramente en un problema así como movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Cuando uno lanza una pelotita y tiene las ecuaciones de movimiento, uno podría esperar cuando es un tal de justo, ¿cierto? Pero igual hay ciertas perturbaciones, uno no modela el roce, ¿cierto? El efecto del aire y todo. Entonces, incluso en esos casos uno no se debería sorprender si el modelo falla un poquito. El concepto de máxima verosimilitud es completamente distinto en el sentido que uno busca un modelo real. O sea, el modelo que quiero encontrar es el modelo que efectivamente generó Y. Entonces, yo le voy a exigir a mi modelo que cuando yo le paso el XY, el modelo me dé exactamente el YY. ¿Ya? Ahora, eso como que suena como a magia, ¿cierto? Y es un poco magia, pero en realidad lo que está pasando detrás es que hay una parte del modelo que es aleatoria, que yo no puedo controlar, y digo, ok, lo que me falta es la aleatoriedad, ¿ya? Pero igual la estoy modelando. Por supuesto no puedo modelar cuál es la diferencia en cada instante, la diferencia entre el f de x y el y, pero digo que es una variable aleatoria. Y por eso es tan importante que hayan pasado por prueba antes de este curso. ¿Ya? Entonces, para implementar este concepto necesitamos considerar modelos probabilísticos, ¿cierto? Como está, a ver si no probé si me funciona el tablet. Ahí está. Sí, entonces vamos a considerar modelos probabilísticos de forma de poder calcular la probabilidad de los datos. Entonces, ahora en vez de, y este punto es clave, en vez de aprender mediante la aproximación de un modelo, porque lo que estábamos haciendo hasta la clase pasada, es decir, el buen modelo es el modelo que me reporta una discrepancia con los datos, o sea, cuán diferentes son mis datos de los datos que hubiese producido el modelo para los mismos inputs, y eso lo quiero minimizar. Esa es la forma que estábamos aprendiendo. Voy a hacer algo distinto. Voy a decir, tengo una serie de modelos, ¿cierto? Todos los posibles modelos lineales, por ejemplo, y voy a evaluar cuál es la probabilidad para cada modelo que ese modelo haya sido el que efectivamente generó los datos. ¿Ya? O sea, no me voy a comparar con los datos, sino voy a medir la probabilidad de que cada modelo haya salido de, perdón, los conjuntos de datos que tengo hayan salido de cada modelo, y eso es lo que voy a tratar de maximizar. ¿Ya? Para el problema de regresión, entonces, podemos considerar distintos modelos, que es lo que acabo de decir, que relacionan la variable de salida como una variable aleatoria, ¿cierto? A través de una distribución condicional. Entonces, nuestra formulación para el problema de regresión, usando una perspectiva probabilística, va a ser esta. En vez de decir, quiero encontrar f tal que mapeo x a y igual f de x, y después busco el f de x, perdón, y después busco el f de x, perdón, y después minimizo j, eso es lo que estábamos haciendo, ¿cierto? O sea, eso es lo que estábamos haciendo antes. Busco un f que mapea de x a y, y después minimizo un costo, ¿ya? Que depende de f y los datos. En vez de hacer eso, voy a considerar que y es una variable aleatoria, ¿ya? Que tiene una distribución condicional dado el input y el parámetro. ¿Ya? Entonces, considero que eso es una variable aleatoria y me fijo en el y. Entonces, y es la única variable aleatoria. Eso es importante enfatizarlo en este caso, ¿ya? Porque x es conocido, es el input, y θ es desconocido, es el parámetro, pero es fijo. Ya lo tengo que encontrar. Sigamos.
Algo entonces que es muy importante para poder seguir avanzando en el análisis de la definición en realidad, la verosimilitud. Todavía no he definido qué es verosimilitud, ¿no? Pero va a ser como esto que está acá, ¿no? Cuando tenga datos. Lo importante ahora es estudiar un poco este tipo de modelos, ¿no? Esto se llama modelo generativo. Modelo. Y se llama modelo generativo porque es una forma que yo estoy proponiendo para generar los Y. Entonces, si yo les diese un θ y les pregunto por un X, entonces el modelo puede generar distintos valores de Y. Pongamos el caso del modelo lineal. En el caso lineal, si yo les doy un θ, es darle un modelo, ¿cierto? Y después les doy un X, supongamos este es el X, ¿ya? Lo que hace el modelo es generar Y de acuerdo a una distribución. Perfectamente puede ser S, 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 S. Después me pongo en otro X, ¿no? Puedo generar de a uno también, para no confundir. ¿Ya? Entonces tengo, para el X tengo S, para ese otro X tengo S, para ese otro X tengo S, para ese X tengo S, para ese X tengo S. Y después los puedo ir incluso uniendo. ¿Ya? Entonces, además de que el concepto para hacer aprendizaje es completamente distinto, uno, en este caso, estoy proponiendo un modelo que va a generar datos. En el otro problema, perdón, en la otra formulación de mínimo cuadrado, yo era capaz de generar la recta, pero no en ningún momento hablaba de la dispersión, ¿ya? Porque no era un modelo generativo. Entonces vamos avanzando. Una propiedad clave que tienen que tener los modelos generativos que vamos a considerar, o modelos probabilísticos, es que los datos que están acá, no sé si puedo hacer esto mejor, que los datos, sí, bien, más ordenado. Los datos que son generados a partir de las entradas X, ¿cierto? Sean condicionalmente independientes dado el modelo, ¿ya? Eso significa que si conocemos el modelo, ¿ya? Entonces para dos entradas independientes las salidas también son independientes, y para un conjunto para una cantidad finita de entradas independientes las salidas también son independientes, ¿ya? Para entender estas slides, para entender las cosas de esta slide y similares, es que necesitan los elementos que vieron en probabilidades, ¿cierto? Entonces, antes de ahondar un poco en esto, antes de ahondar un poco en esto, quiero discutir qué pasa si no son. Seguramente esa es una forma de aclararlo, ¿ya? Es importante entender que nuestros datos tienen que ser condicionalmente independientes y no independientes, marginalmente independientes, ¿ya? Condicionalmente independiente, y lo contrario es marginalmente independiente, ¿ya? Pero voy a referirme a lo segundo como independiente, ¿no? Nuestros datos, por supuesto, no pueden ser independientes, ¿ya? Porque si fuesen independientes, últimamente lo que uno quiere encontrar es esta cantidad, ¿ya? Recordemos que nuestros datos son esto más esto, ¿cierto? Recordemos que nuestros datos van a ser xy, yi, y de 1 hasta n. Y cuando me llegue un nuevo dato, que va a ser el x estrella, yo quiero preguntarme cuál es el y estrella. Eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, las cantidades o los objetos que vamos a estar investigando en un par de slides son de este tipo, ¿ya? Es la probabilidad de Y estrella dado todos los Y que vi antes, que están ahí, ¿ya? Entonces,
Si todos los Y entre sí fueran independientes, yo puedo ocupar la definición de probabilidad condicional, ¿cierto? Y si son independientes, eso los puedo separar de esa forma. Y esto lo cancelo y me queda esto. ¿Qué significa eso? Que la información pasada, ¿ya?, no aporta en nada a la predicción. O sea, si yo antes de ver datos sabía que Y tenía esta distribución, por ejemplo, ¿ya?, tenía una media, una varianza, y yo vi datos, y después de ver los datos, digo, ¿cuál es la distribución de Y? Sabéis que es la misma, no estoy ganando absolutamente nada. A mí me gustaría que, si yo veo el Y anterior, bueno, la distribución del Y estrella sea más chica, perdón, más concentrada, más concentrada, más concentrada, y eventualmente veo tantos Y que casi que no tengo ninguna duda dónde está el Y estrella. ¿Se entiende ese concepto? Se entiende, profe. Vale, ya. Entonces, por eso necesito que no sean independientes, ¿ya? Pero sí necesito que sean condicionalmente independientes, ¿ya? Porque al ser condicionalmente independientes, quiere decir que toda la información que me puede dar las observaciones pasadas pueden ser resumidas en el modelo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Si yo tengo todos estos datos, ¿ya?, y tengo aquí mi X estrella, aquí ustedes dirían, ah, claro, tiene todos estos datos, entonces es fácil, ¿cierto? Es fácil. Yo creo que está por acá. Yo creo que esto está por acá, el X estrella. Claro, efectivamente, como que veo que hay una dispersión, entonces, si me pides un intervalo de confianza, yo diría, está aquí. Pero no me pides intervalo de confianza, me pides esperanza, entonces voy a decir, está ahí. Ahora, si yo conociese el teta, yo te digo, bueno, ¿sabes qué? Esta es el modelo que genera el teta. Entonces, si yo conozco este modelo, ¿necesito los datos? No, no lo necesito porque el modelo resume todo lo que me pueden decir los datos. Entonces, si ya conozco el modelo, los datos son irrelevantes. Eso quiere decir que son condicionalmente independientes. ¿Ya? Que dado el modelo, todos los datos se convierten en independientes entre sí, porque la única dependencia que tienen está dada por la estructura que induce el modelo. La estructura que no induce el modelo es esta dispersión, y esa dispersión es independiente. Entonces, esto es equivalente a escribir el modelo de esta forma, ¿ya? Entonces, todo lo que comparten está únicamente dado por el modelo, que es teta, y lo que no comparten no está dado por el modelo. Perdón, lo que no está dado por el modelo, lo que no está dado por teta, que es esta aleatoriedad, esa parte es independiente entre ellos. Entonces, estoy repitiendo el mismo concepto de varias formas, y aquí una más. Toda la información que aporta la desviación de una muestra con respecto al modelo es independiente de la desviación de otra muestra con respecto al modelo. ¿Ya? Felipe, Sí, preguntas ahora. eso es lo que también implica no autocorrelación, ¿cierto? ¿Eso implica qué, perdón? No autocorrelación en una serie de tiempo. No autocorrelación. Ajá. Porque A ver. porque los residuos de un periodo son independientes de los residuos de otro periodo. Sí. Ya, tú estás hablando de un modelo de serie de tiempo un poquito más complejo, pero en este caso, ¿cuál sería la autocorrelación? Que los errores de un periodo estarían condicionados por los errores de otro. Ya. Lo que pasa es que, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Esto, porque la autocorrelación sería, por ejemplo, si tengo un XY
y un XJ, ¿cierto? La autocorrelación sería la esperanza de XY menos la media en Y por XJ menos la media en J, ¿cierto? Ujú. Claro. Y la media en Y, yo sé que el modelo es lineal, entonces tengo eso. Después tengo eso. Ambos son gaussianos, claro, eso es cero. O sea, esto en realidad es delta y J. Solamente cuando ambos son iguales se activa y es de hecho la varianza. Delta y J. Sí, me acuerdo. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Para este modelo significa eso. Buena acotación. Buena acotación. Ahora, hay modelos que yo me confundí un poco porque hay modelos donde calcular esto es mucho más importante. Por ejemplo, cuando xn más 1 es función de xn. En este caso, xn, perdón, yn más 1 es función de yn. En este caso, yn no es función de y anteriores, es función de x. Entonces es mucho más fácil decir que no hay estructura temporal. ¿Ya? Pero en este tipo de casos, cuando uno es función del anterior, ahí tiene mucho más sentido estudiar este objeto. ¿Vale? Vale, gracias. Vale, ya. Esos son modelos de series de tiempo. Que no vamos a ver mucho creo que no vamos a ver este curso. Al final vamos a ver algunas series de tiempo que son los procesos gaussianos. Profe, en este modelo, o sea, cuando consideramos el teta como con ruido o sin él. Eh, Hay dos enfoques. Vamos a llegar a eso yo creo que en un par de clases. El enfoque frecuentista dice que teta es un parámetro fijo pero desconocido para ti. Ya, Entonces, como es fijo pero desconocido para ti, tú puedes construir un estimador que puede llegar suficientemente cercano a teta si tiene suficientes datos, básicamente. ¿Ya? Entonces tú te puedes comprometer a un estimador puntual de teta, porque tú sabes que es un punto fijo, y puedes tener cierto error, sí, de aproximación, y eso, cuando tú hagas predicciones, eh, se va a activar el balance que vimos en la clase pasada del sesgo y varianza. ¿Te acuerdas que había dos fuentes de incertidumbre? La del claro. sesgo y varianza más la aleatoria. Entonces, el sesgo y varianza van a tener que ver con cuán bien tú estimaste el parámetro fijo. Porque tu estimador del teta es función de los y, y los y son aleatorios. Entonces, tu estimación tiene que ser aleatoria. Claro, ¿Ya? pero podría tener como un modelo que fuera que el ruido dependiera como del I. Mm. Sí, no sé si entendí bien la pregunta al comienzo, pero Sí, sí, además, sí, o sea, lo que dice sí, puede ser, tú puedes tener, ¿dónde está el modelo? Aquí está el modelo. ¿Ya? lo Esto, digo como para el caso de que tener el modelo y tener el resto de los valores de verdad no me aporte nada. O sea, ese E no me dice nada tener otros valores. claro, esto puede ser función de X también. Por ejemplo, tienes el modelo lineal y tienes algo así. O sea, como que se va abriendo. Era una... Ya, ¿Ya? Eso puede depender de X también. Y estos son modelos que se llaman heterosedásticos. Heterosedásticos. Heterosedástico significa que la varianza varía en el tiempo. ¿Ya? Como yo lo escribí al comienzo, era homosedástico. La varianza es constante en el tiempo. Entonces, al final, tú tienes una... O sea, ¿cuál es la gracia de todas estas imposiciones que estoy poniendo? Es que si bien los datos corresponden a, en teoría, variables aleatorias distintas, porque una está indexada en X1, una está indexada en X2, una está indexada en X3, ¿cierto? ¿Dónde estoy? Recuerden que mi modelo ahora es de esta forma, Y, X, teta.
Entonces, si yo le cambio esto, es como que le cambiara un parámetro a la distribución y tengo otra variable aleatoria. Es cierto, tengo una observación para determinar cada variable aleatoria, una observación para cada variable aleatoria, una observación para cada variable aleatoria. Entonces, con una observación yo no puedo descubrir una distribución, no puedo encontrar parámetros. Pero el truquito que estoy haciendo es decir, claro, son distintas variables aleatorias, pero todas las distribuciones hay un parámetro que comparten. Entonces las voy a combinar, y si bien no todas tienen la misma distribución, todas tienen la misma distribución, salvo la tendencia lineal. Entonces voy a remover la tendencia lineal y me van a quedar como que todas las variables fueran de una misma distribución, que es como el epsilon. ¿Ya? Entonces ahí sí tengo, ahí puedo considerar todas las desviaciones y puedo hacer un histograma y decir, ah, ya, el ruido era tal cosa. Y la tendencia que saqué Profe, implícita gracias. era tal Respondió. cosa A más B. ¿Está bien ahí? Sí, a mí por lo menos me respondió perfecto. Vale. Ya, seguimos entonces. Sebastián, o sea, Felipe, disculpa, pero la elasticidad no solo es un problema de series temporales, ¿no? También es un problema de cortes transversales. Ingreso explicado por educación, por ejemplo. Claro, claro, sí. Cuando yo hablo de series de tiempo, en realidad es cualquier función. Pues el tiempo puede ser salario, puede ser altura, puede ser densidad, puede ser en 2 dimensiones, puede ser una imagen. Sí, a veces yo hablo de tiempo, pero es cualquier variable independiente, básicamente. Sí, gracias por la acotación. Ya, entonces, sigamos ahora específicamente en el modelo lineal. Vamos a retomar el problema de regresión lineal, pero ahora no con mínimos cuadrados, sino con el enfoque probabilístico. Entonces, lo mismo que vimos brevemente en la clase anterior, tenemos la parte lineal del modelo, tenemos nuestra salida del modelo, y ahora tenemos una innovación aleatoria, que sigue esta distribución. ¿Ya? La parte determinística es afín en X y una parte aleatoria que es esta variable epsilon, ¿ya? Que voy a elegir la normal para empezar. ¿Ya? Puede tener otra distribución, pero vamos a elegir la normal. Entonces, este modelo probabilístico se puede escribir en la notación que dijimos, ¿cierto? Como una variable aleatoria condicional, y dado x, como p de y dado x, ¿zeta? Que es esta normal, ¿cierto? Que es básicamente tomar esta normal y inyectar eso como media ahí adentro. Y tengo esto. Y nuevamente renombramos los parámetros como teta. Fíjense que ahora tengo un parámetro extra, ¿ya? La formulación probabilística me agregó un parámetro. Antes los parámetros eran solamente A y B, porque yo no consideraba ruido, pero ahora el ruido tiene un parámetro, que es sigma epsilon. Entonces mis parámetros van a ser A, que es la pendiente de la curva, B, que es el offset de la curva, y sigma, que es el grado de dispersión de los datos con respecto a la curva. Tengo 3 parámetros y todos bien identificables, o en realidad, perdón, entendibles. Ya. El supuesto, entonces, ahora, los requisitos que necesitábamos antes, por ejemplo, el supuesto de independencia condicional. El supuesto de independencia condicional está automáticamente garantizado por esto. ¿Ya? Esto, bueno, en realidad no, faltó aquí decir ID. ¿Ya? Si digo que la aleatoriedad, la fuente de aleatoriedad es ID, es independiente e idénticamente distribuida, entonces los Y no van a ser ID, no son idénticamente distribuidos porque todos tienen distintos X, y no son independientes porque comparten esta estructura, ¿ya? Pero sí son condicionalmente independientes. ¿Ya? O sea, eso estamos ok. Y esto fue lo que les dije antes, me adelanté un poco en la slide, pero es posible aprender el modelo de múltiples observaciones, pues intuitivamente todas las observaciones aportan evidencia sobre una cantidad que es teta. ¿Ya? Entonces es como ¿Se que... puede repetir el supuesto de independencia condicional? Que me enredé un poquito. ¿El supuesto de independencia condicional? Sí, porque está garantizado con que eso sea ID. Está garantizado porque por lo que dije antes, ¿ya? Si este es mi modelo, dado el modelo, lo único que queda incierto sobre los datos son cuáles son sus desviaciones sobre el modelo.
Eso es lo único que queda no determinado. Y eso es precisamente el epsilon. Y como el epsilon es ID, entonces, cuando yo condiciono al modelo, lo único que falta para encontrar cualquier par o más variable es una variable aleatoria que es independiente. Entonces, condicional al modelo, cuando yo condiciono al modelo, P, Y, I, Y, J, cuando yo condiciono al modelo, lo que me falta para encontrar básicamente el remanente de incertidumbre, ya no comparten nada estas dos variables. Entonces aquí puedo escribir eso. Profe, entonces el teta sería como A, o sea, en este caso, A, B y sigma de epsilon. Eso, perdón, no escuché la primera parte de la pregunta. El teta sería Sí, como sí, aquí A, está. B y el sigma de... Sí, aquí está. Ahí. Ah, chuta, ya, disculpe. Sí, está bien. Vale. Ya. Entonces, ¿dónde iba? Aquí. Bueno, esto, lo que ya lo repetí un par de veces, pero el hecho de que epsilon es ID quiere decir que Y no son ID, no son independientes, pero cuando yo fijo esta parte, el remanente es independiente. Ya. Sí, entonces, podemos entender el aprendizaje, o sea, encontrar teta como observaciones de teta, pero de distintos lugares. ¿Ya? Entonces, cuando veo el y, estoy observando teta como A traspuesto XY más B más epsilon. Y después cuando veo el YJ, estoy viendo A traspuesto XJ más B más epsilon. Entonces, ninguna me muestra el teta verdadero. Todo me lo muestran modificado, ¿cierto? El teta en primer lugar está dividido en tres partes. Una la voy multiplicando por cada vez una cantidad distinta, una queda constante, ¿cierto? Y esta es una variable aleatoria. Entonces, cada vez que veo un Y, recibo parcialmente información del teta. Eso es lo que está pasando acá. ¿Ya? Pero hay una estructura en común, que es esta, que es teta. Entonces, la idea es si yo, la intuición es si yo observo suficientes Y, mi conocimiento sobre teta debería cada vez ir concentrándose en el teta que es verdadero, ¿cierto? Si por el contrario, cada variable aleatoria Y viniera de un modelo distinto, yo no podría aprender nada. Si me están cambiando el A, el B y el epsilon, el sigma epsilon, cada vez que yo veo un Y no podría entender nada. ¿Ya? Entonces, la razón por la que esto permite aprender un modelo es precisamente porque los Y tienen un grado de redundancia, ¿ya? Que es su dependencia, porque los Y no son independientes, recordemos. Sigamos. Y ahora al fin podemos... Profe, sí. una última duda, perdón. En la anterior tengo una duda de notación como esta normal con Y y punto y coma, como con dos comas, ¿cuál? Sí. Ya. La normal con punto y coma quiere decir que ese es el argumento de la variable aleatoria y después del punto y coma son los parámetros, separados por una coma, la media y la varianza. Ah, ya, ¿Ya? gracias. Por ejemplo, esto, y mu sigma cuadrado, eso es igual a 1 partido por 2 pi sigma cuadrado exponencial de menos 1/2 sigma cuadrado factor de y menos mu al cuadrado. Pero eso sería lo mismo que haberlo escrito sin el Y y el punto y coma, ¿no? No, porque si yo lo escribo, o sea, tú dices escribirlo así. No me refiero al ejemplo que, o sea, a lo que estábamos hablando al inicio. El NA, si es que como que tacho el Y, siento que es lo mismo, ¿no? Por eso, tú dices que esto de escribir esto,
em, no sé si exactamente eso, pero ahí como que sale el parámetro Y escrito sin el epsilon, y como el epsilon tiene una normal cero. Ah, ok, ya. Perdón. Ya entendí. Ya entendí. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que esta notación se usa porque aquí estoy definiendo, estoy diciendo cuál es el modelo. Aquí estoy diciendo que epsilon es normal con media cero y varianza sigma. ¿Ya? En cambio, que estoy diciendo cuál es la forma de la distribución y más aún pongo la Y porque quiero decir que esto es función de Y. Ah, ya. Ya. Sí, perfecto. Por eso además pongo la Y minúscula, porque Y aquí en esta expresión no es la variable aleatoria, es el valor que puede tomar la variable aleatoria. ¿No? Aquí sí debería ir en mayúscula, pero sí, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí estoy diciendo explícito que esta función depende de Y y está evaluada en Y. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo después podría decir, cuando veamos la verosimilitud, voy a decir, ¿qué pasa con un Y estrella? Bueno, un Y estrella tiene una verosimilitud, que es esta expresión evaluado en Y estrella, que es eso evaluado en Y estrella. En cambio, aquí no necesita evaluar nada, solamente estaba diciendo que epsilon era normal. ¿Ahí sí? Sí, me quedó claro. Vale. Es una anotación que probablemente usemos. Ya. Profe, disculpe, Sí, con la nota al pie que tenía en la slide pasada, estamos asumiendo la existencia de un patrón subyacente. sí. Esa. Sí. Estamos diciendo que tenemos un motivo para pensar que podemos aproximar o imponer un modelo lineal. Todavía no tenemos evidencia que el modelo puede ser lineal, pero estamos asumiendo que hay un modelo estructural que generó todas las muestras. Porque si asumimos que cada muestra vino de un modelo distinto, es imposible aprender nada. Ya, eso se refiere con patrón. Sí, Con, que, sí. ya. O sea, básicamente estamos asumiendo, cuando veo datos así, estamos asumiendo que hay algo así, que hay algo así, que no sé, que hay algo así, ¿cierto? Que todas vienen del mismo modelo, y no algo que es así, o así. Y que justo la estructura que vimos fue completamente espuria. O sea, justo salió eso. Ya. Porque uno podría decir, claro, YI distribuye como P de YI dado, perdón, podemos decir YI distribuye normal en YI con media XI, perdón, con media mu I y con varianza sigma I cuadrado. Y cada uno tiene su propia media y su propia varianza. Entonces, cada dato me va a dar información de una media y una varianza. Entonces, si tengo 10 datos, tengo 10 medias y 10 varianzas que encontrar. No voy a poder encontrarlas. En cambio, si en este caso tengo 10 datos o 100 datos o 1000 datos, pero solamente tengo un A, un B y un sigma, entonces probablemente ya pasados los 20 datos los voy a encontrar al tiro. Entonces, no estoy asumiendo que el modelo es tan flexible como que pueda pasar esto. Estoy asumiendo que los datos vinieron de variables aleatorias que están de alguna forma amarradas. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Muchas gracias. O sea, el ingreso per cápita depende, uno puede decir, depende de la edad. Entonces, si tengo una persona que tiene 36 años y una persona que tiene 37 años, probablemente tienen un ingreso que es similar. Obviamente hay aleatoriedades, ¿cierto? Una persona puede, no sé, haber hecho un negocio súper bueno y ahora tiene un ingreso mucho más alto. Claro, eso es parte de la aleatoriedad, pero hay cierta tendencia. Eso es lo que estamos asumiendo. Entonces ahora estamos en pie de definir lo que es la verosimilitud. La verosimilitud, la función de verosimilitud se define de la siguiente forma. Sean YI observaciones generadas por, ya dije, un modelo generativo, ¿cierto? Definido mediante esta probabilidad.
Ojo que aquí me ignoré el X, ¿ya? Porque el modelo generativo puede ser no necesariamente en el tiempo, ¿cierto? O sea, yo puedo tener variables que siguen una distribución, como Y. Ese Y tengo una Y, una X. No, cada una no está indexada de un parámetro, pero puede ser. Podría haber uno. Donde en teta es el parámetro desconocido. La dependencia de las observaciones cuando el modelo es desconocido permite definir la siguiente cantidad, que es la verosimilitud, ¿ya? La verosimilitud es una función que va del espacio teta, o sea, el espacio de parámetro, a R+, ¿cierto? Y está definida como la densidad de probabilidad de los datos observados condicional al propio parámetro. Entonces, esto es... Yo todo el tiempo hablé de modelo, P de Y dado teta, ¿cierto? Pero cuando tengo un dato, o sea, ya no estoy hablando de la variable Y, estoy hablando de un dato Y, ¿cierto? Que puede ser S, o en el caso lineal es, tengo XY, tengo YY, ¿ya? Y en este caso yo hablé de P de Y dado X, teta, ¿cierto? Pero cuando tengo datos, yo puedo escribir otra cantidad. Puedo evaluar esta distribución, densidad, perdón, en el dato. Puedo poner el Y ahí, puedo poner el X ahí, puedo poner el teta. Cuando tengo solamente una variable aleatoria, también puedo evaluar. Puedo decir P de Y y teta. En el caso normal, tengo algo así de este tipo, ¿cierto? Esa es la media y esa es la varianza. Yo puedo decir que esta función es 1 sí, está bien. Es 1 partido por 2 pi sigma cuadrado, ¿cierto? A este le voy a poner Y. Exponencial de menos 1, perdón, menos mu menos Y cuadrado partido por 2 sigma cuadrado. Esa es la función, ¿cierto? P de X, P de Y, perdón. Pero cuando yo veo un dato, o sea, voy a obtener un dato de esta distribución, ¿ya? Que es la forma en que estoy asumiendo se están produciendo los datos, ¿cierto? Las edades, el ingreso per cápita, la temperatura en el tiempo, lo que sea. Y voy a obtener ese Y estrella, ¿ya? Entonces yo ahora puedo evaluar esto. Puedo evaluarlo, ¿cierto? Y puedo decir, bueno, f de y en este valor, ¿cierto? Vale efectivamente 1 partido por 2 pi sigma cuadrado, exponencial de menos 1 partido por 2 sigma cuadrado, mu menos i estrella cuadrado. Y eso es igual a la normal evaluado en i estrella con media mu y varianza sigma. Por eso esta notación. Porque quiero decir que estoy evaluando ahora en un elemento y no que estoy hablando de la función. De hecho, para ser más preciso, esto es igual a esto. ¿Ya? Ya, entonces, eso en cuanto a las distribuciones como funciones de mis datos. Pero la verosimilitud es un poco distinto. Es un mapeo del parámetro. Entonces, esta expresión que está acá, observen que depende de parámetros, depende de sigma, depende de mu. Y la función de verosimilitud no es esto como función de la variable, el valor que puede tomar la variable aleatoria, sino que es como función del parámetro, ¿ya? O sea, retomando esta notación, es n de mi dato, perdón, ahí, n de mi dato, coma, ¿ya? Como es la densidad como función del parámetro. Y yo en este ejemplo lo hice para un dato, que llamo Y estrella, pero la de la verosimilitud es para un conjunto de datos, ¿ya? Para todos los datos que yo vi, ¿ya? Entonces, esto lo puedo reemplazar. Chuta, un poco grande ese, ¿ya? Esto lo puedo reemplazar por mis datos.
Entonces, verosimilitud de teta o de PY dado teta es lo mismo que probabilidad de los datos. Esa es la verosimilitud. ¿Hay preguntas? Bueno, una consecuencia de la definición es que Lθ no es una densidad de probabilidad. No es una densidad de probabilidad, porque si bien P de Y dado teta integra 1, cuando yo integro con respecto a Y, yo estoy considerándolo como una función de teta. Entonces la integral de P de Y dado teta de teta, no sé cuánto es, no es 1. No es 1. ¿Ya? Eso, preguntas. Profe, acá estamos diciendo que el L de teta depende de los datos, igual. Por supuesto, sí, porque la Sí, verosimilitud es para un problema específico. Entonces, la ya. verosimilitud es como, piénsalo como un score para cada teta, ¿ya? Como un Ujú, puntaje para cada teta, que denota la probabilidad de que los datos hayan salido de ese modelo. ya. Entonces, si yo tengo distintos modelos van a tener distintas verosimilitudes, porque cada uno va a ser más o menos probable de haber efectivamente generado los datos. Ujú, Te pongo un ejemplo, para que sigas con la pregunta, te pongo un ejemplo súper claro. Si yo tengo estos datos, por supuesto que este modelo va a tener mayor verosimilitud que ese. ujú, sí. Ya. ¿Mm? O sea, mi pregunta también va dirigida, si yo ocupo menos datos para entrenar el modelo, eso, la verosimilitud va a ser como, me va a ayudar a predecir el teta auto sample o no. Ya. Cuando usas distintos datos, automáticamente tienes otra función. No es la misma verosimilitud, porque la verosimilitud es una función de teta para un conjunto fijo de datos. Si yo cambio los datos, tengo otro problema. Yo no puedo comparar verosimilitudes con distintos datos. Ya. No puedo comparar, o sea, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos y después tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, no puedo comparar esas dos verosimilitudes. Ya, ok, gracias. Ok. Ya, estamos en el tiempo y me queda la mitad de la clase, así que propongo continuar con esto en otra clase, porque lo que viene ahora es igual de, no es denso, difícil de entender, pero me gustaría verlo lento para que hagan preguntas y darles interpretación como acabo de ver las primeras 5 slides. Pero básicamente les digo qué va a hacer. Ahora, como yo les dije que la verosimilitud es un score para modelos, o sea, aquí por supuesto yo puedo aplicar el criterio de máxima verosimilitud y puedo decir, voy a encontrar el mejor modelo, ¿ya? Entre, por ejemplo, este y este. Como este modelo tiene mayor verosimilitud que este, entonces este va a ser mi modelo de máxima verosimilitud y este va a ser el modelo que voy a elegir y ese va a ser mi nuevo criterio alternativo a mínimos cuadrados. Pero quiero motivar por qué el modelo de máxima verosimilitud es un buen modelo y para eso voy a motivarlo mediante la divergencia de Kullback-Leibler, ¿ya? Que si no la han visto pueden revisarla antes de la siguiente clase. Además, voy a ver algunos ejemplos de la verosimilitud para el modelo gaussiano y por qué es importante que las muestras sean condicionalmente independientes, porque cuando las muestras son condicionalmente independientes, la verosimilitud se puede descomponer en un producto de verosimilitudes particulares. Y finalmente, vamos a ver el caso particular del modelo lineal y cómo se conecta con mínimos cuadrados. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Ver la siguiente mitad en la siguiente clase, o ustedes la ven solos y yo en la siguiente clase avanzo a la clase 5. ¿Qué prefieren? En lo personal, profe, a mí me gustaría como poder revisarlo en casa
lo que me falta y por último, para la próxima clase, dar 10 minutos, 15 minutos de la próxima clase para resolver dudas de lo que quedó anteriormente. Ya. Para avanzar más rápido, dices tú. Claro. Ya. ¿Alguien más? Tristán. Yo personalmente, que soy más lentito, prefiero poder hacer las preguntas en el momento, porque si no me caigo en el feedback loop de que no tengo idea. Yo también, por favor. Ya. Parece que hay más consenso por opción 2. Entonces, hagamos lo siguiente. Los que quieren que yo repase la materia slide tras slide, igual repasen solos. ¿Ya? Entonces, repasen como que fuéramos a verlo rápido la próxima clase. Y la próxima clase no voy a empezar al tiro con la clase 5. ¿Ya? Voy a retomar aquí donde dejé, pero si ustedes revisan, más que de las slides, yo diría del apunte, podemos avanzar mucho más rápido. ¿Vale? Hagámoslo así. Ya. Profe, una duda. Antes mencionó que para ver que la verosimilitud era un buen modelo había que ver como curvas de algo o probabilidad de algo. No sé qué dijo, pero fue algo que no he visto y dijo, los que no viste, búsquenlo. Y ni siquiera sé cómo se llama. Kullback-Leibler. Sí, eso. Ya, Kullback-Leibler es una distancia entre distribuciones de probabilidad. No es necesario saberlo, yo les voy a contar lo que es acá. Básicamente esta línea. ¿Ya? Pero el ejercicio que voy a hacer en la siguiente clase, en la próxima clase, es lo siguiente. Voy a considerar una distancia entre un modelo candidato, que me lo da un teta candidato, y el modelo real. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Cada vez que yo elijo un teta, ese teta induce un modelo. Por ejemplo, este teta induce ese modelo, ese teta induce ese modelo. Y yo voy a definir una distancia entre modelos. ¿Ya? Y voy a mostrar que cuando yo hago máxima verosimilitud, encuentro el modelo que está más cerca del modelo real. Así de abstracto. ¿Ya? Y esa cercanía tengo que cuantificarla. La voy a cuantificar mediante esta cantidad que es la divergencia de Kullback-Leibler. Que no es necesario que sepan al revés y al derecho lo que es porque está esta definición. Una duda rápida. No sé, en estadística nos hablaba de que los parámetros de estos modelos como que no se conocían. Entonces, ¿cómo podemos conocer la distancia al modelo correcto si no conocemos el modelo correcto? Ese es el truco que vamos a hacer. Ese es el truco que Hay vamos a hacer. Precisamente eso. Si ves aquí, mira, no es posible calcular esta integral. Observemos que es la esperanza con respecto a la densidad de I dado teta. Nos fuimos por los grandes números. Ya lo entendí. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a descomponer esta expresión de esta forma y me va a quedar un término, que es el término que no conozco, ese, que no depende de la variable con la cual estoy optimizando. Fantástico. ¿Ya? Y eso es porque esa métrica permite separar ese término mediante el uso del logaritmo. Ya, pero eso lo vamos a ver. Entonces, esas cosas, en el apunte, esto está explicado como en 2 páginas, en 10 minutos lo leen y van a llegar mucho más preparados para cuando veamos esta segunda mitad y avanzamos más rápido. ¿Vale? Sí. Ya. Entonces, próxima clase, lleguen preparados con este tipo de cosas. Yo creo que hoy día voy a lanzar la tarea, entonces va a haber preguntas de este tipo. Igual les va a servir el repaso para la tarea. Así que yo creo que vamos a avanzar bien rápido el próximo lunes. ¿Está bien? Gracias, profe. Ya, nos vemos. Profe. Adiós. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.